Los metales como el zinc, cobre, níquel, magnesio, entre otros, son esenciales macronutrientes o micronutrientes, pero sus altas concentraciones pueden ser tóxicas tanto en las plantas como en el cuerpo humano. Un estudio que vamos a mencionar en estos momentos comparó la concentración de metales pesados obtenida de diferentes fuentes, es decir, diferentes suelos, para determinar si el suelo se relacionaba con la concentración de metales pesados. Los suelos normalmente tienen metales pesados, sin embargo, hay unas concentraciones por encima de la normal que se llaman concentraciones o límites superiores permisibles, que si se superan afectan la capacidad de filtración, la reproducción de las hojas, la masa vegetal y la calidad del fruto, del tubérculo o del producto agrícola. Hay algunos factores como los desechos de productos farmacéuticos, pesticidas, herbicidas, entre otros, que afectan directamente la concentración de metales pesados en el suelo. Sin embargo, si los cultivos de frutas o verduras se ubican en áreas industrializadas cerca a cuencas de ríos, pueden contener o pueden aumentar el efecto fitotóxico en las plantas. Se ha descrito que el uso de aguas residuales para el cultivo, para el riego de cultivos, la contaminación del aire, la proximidad a zonas mineras, entre otros factores, aumentan la probabilidad de fitotoxicidad en las plantas, ¿cierto? Tanto en el suelo, y todos esos productos los consumimos a diario. La planta propiamente tiene una capacidad, ¿cierto?, de absorber todos esos metales que están en el suelo, pero el suelo también tiene una capacidad propia de transferir esos metales hacia la planta. Y se comparó si los suelos de áreas, ¿cierto?, o entidades territoriales en Colombia con diferentes características socioeconómicas afectaban la concentración de diferentes metales en la remolacha. Estas áreas fueron Mosquera y Cibaté, que en las 2 últimas décadas han demostrado un incremento o un crecimiento en la industria metalúrgica, textil, de caucho, pero ambas están cerca de, por ejemplo, de la cuenca del Muña o de otras cuencas hídricas, ¿cierto? Y ambas tienen una alta capacidad de producción agrícola, pero también comúnmente entre ellas se compara que producen también remolacha. Se encontró altas concentraciones por encima del umbral tóxico de arsénico, de cadmio, de cromo y de plomo, tanto en Cibaté como en Mosquera. Los metales que tenían mayor concentración en el suelo fueron cromo, plomo, cobre, arsénico, entre otros. En Cibaté se encontraron mayor concentración de metales en cualquier parte o estructura de la planta, pero principalmente de cobre, de plomo, y de cromo. También se evidenció que metales como el arsénico, el níquel, el cobre y el cromo y el cobalto se transferían más rápido desde el suelo hacia la planta, especialmente en Cibaté. Y eso se demostró matemáticamente, identificando una interacción entre el tipo de metal y el suelo en el que se hacía la medición, evidenciando o demostrando que en Cibaté tenía un suelo que era mucho más propenso a que los metales que se encontraban ahí se transfirieran a la planta. La FAO ha establecido, es decir, la Organización de Agricultura y Alimentos, que esto es un problema de salud pública prioritario, y en países como en Colombia se deberían adoptar pautas para la gestión sostenible del suelo. Estudios ya como estos se han demostrado en Colombia con altas concentraciones de metales pesados en vegetales y en otros tubérculos, ¿cierto? Sin embargo, nuestra regulación ambiental y el monitoreo del efecto fitotóxico en plantas o en los suelos es deficiente en Colombia. Se han demostrado efectos favorables de las buenas prácticas de reuso de aguas residuales en otras partes del mundo que deberían implementarse en Colombia como una política de salud pública. En Colombia tenemos un problema muy particular, que pueda que exista una triada fitotóxica como la que mostramos en estos momentos en diferentes partes del país, donde muchas industrias que se encuentran cercanas al río y vierten sus desechos ahí, de ese río utilizan las aguas para regar nuestros cultivos, que pueden aumentar tranquilamente o pueden aumentar
o incrementar la carga de morbilidad y enfermedades crónicas en Colombia.